Eclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en estos tiempos? Y vamos a Jeremías 7:25 y dice la palabra de Dios: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy os he enviado a todos mis siervos los profetas, dice el Señor, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Lo voy a repetir, el versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, desde que Dios envió a Moisés a liberar al pueblo de Dios de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Y aquí está incluido Jeremías, es uno de ellos. O sea que vemos aquí el corazón de Dios, que cuando la situación está difícil, cuando vivimos en tiempos de guerra, en tiempos de rechazo de Dios, en tiempos de persecución como lo que estamos viviendo ahora, en tiempos de decaimiento y de corrupción, tanto dentro como fuera de la iglesia de Dios, vemos que Dios, la actitud de Dios siempre, y es diligente en hacer eso, levanta y manda profetas, profetas que sean diligentes, profetas que sepan oír la voz de Dios para poder transmitir el pensamiento de Dios, la solución de Dios, las emociones de Dios, la fidelidad de Dios, el carácter de Dios, para que sean conocidas en las naciones. Y es importante. Ahora quiero aclarar un punto. Cuando hablo de profetas, no quiero que os quitéis de la mente ese concepto que muchos tienen de profeta, como que el profeta está siempre regañando y siempre Dios lo manda para traer juicio, para condenar o para castigar o para... Están siempre viendo lo malo. Quiero que os quitéis ese concepto de profeta de la cabeza, porque no ese es el tipo de profeta, ni es el corazón de Dios. El tipo de profeta que está hablando aquí, la palabra de Dios, ni el Espíritu de Dios. Como he dicho antes, profetas que sean diligentes a la voz de Dios, que sepan oír la voz de Dios, que sepan transmitir sus pensamientos, su solución, la solución de Dios y sus emociones a un mundo y a una iglesia. Y eso lo podemos ver en muchas ocasiones, en muchos ejemplos. O sea que cuando una nación está en crisis, Dios siempre manda una voz profética. Dios levanta una voz profética. Cuando hace falta claridad, cuando hace falta conocer los tiempos y el corazón de Dios, Dios levanta a aquellos que tienen una pasión por revelación, aquellos que van a entrar en su responsabilidad y en su deber de ver. Y es importante que entendamos esto, de ver, de escuchar y de entender el Espíritu de Dios. Dios levanta profetas que están llenos del Espíritu Santo, que han sabido usar y mezclar y hacerse de la sabiduría de Dios y de la revelación de Dios. Las dos cosas van juntas. Cuando hablo de la sabiduría de Dios, hablo de la palabra revelada, la palabra de Dios, y revelación de Dios, qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está pensando, qué es lo que Dios está planeando para el mundo y para la iglesia en el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el deseo final de Dios para su pueblo es que se preparen como una esposa sin mancha, sin arruga, preparada para encontrarse con el Señor y para gobernar con Él, para reinar con Él. En el Apocalipsis capítulo 11 vemos esta realidad.
porque ahí está hablando acerca de la iglesia de los últimos tiempos. Y es esta iglesia de los últimos tiempos la que profetiza el capítulo entero de Apocalipsis 11, y no vamos a leerlo hoy, pero nos habla de una iglesia que está marcada, que se mueve y que sabe que es mayordoma de la palabra de Dios, buena mayordoma de la palabra de Dios. Me voy a repetir, una iglesia que está marcada por la palabra de Dios, que se mueve por la palabra de Dios y que es mayordoma de la palabra de Dios, administradora de la palabra de Dios. Y ese corazón, y hace poco di una palabra profética sobre este tema, no sé cuántos se acuerdan o lo habrán entendido, pero estos hombres y mujeres que Dios está levantando en estos tiempos son aquellos que saben proteger la palabra de Dios, la palabra profética, el corazón de Dios, porque han sido purificados. Y estoy hablando de santidad, ok, y quizás en otra ocasión hablemos de esto. Em, es una iglesia, un remanente profético que sabe vivir en la revelación del cielo y que tiene valor para coger esa revelación del cielo, declararla aquí en la tierra y hacer cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Muchas de las cosas que Dios está, o lo voy a decir de esta forma, si tú estás viendo que, que, que Dios está tratando contigo de una forma muy severa últimamente, eh, tirando de tu vida, sacudiendo fundamentos, sacudiendo aquello en lo cual quizás estabas confiado y te sentías cómodo. Es muy posible que te esté guiando a ser esta iglesia del Apocalipsis 11, llevándote a través de luchas, de batallas, de revelación. Las dos cosas van juntas, ¿ok? Y si has llegado hasta este momento en la lucha, no lo dejes ahí, siga adelante, porque, como he dicho antes, Dios necesita una voz profética que ha sido purificada por el fuego. Ok, he dicho antes que esta semana he estado leyendo y meditando el libro de los jueces. Y una de las cosas más tristes del libro de los jueces, y lo menciona por lo menos 6 o 7 veces a través del libro, y es la frase donde dice, y en esos tiempos no había rey. En otras palabras, no había gobierno, no había orden, no había rey en el pueblo de Israel y la gente hacía cada uno lo que le parecía mejor. No respetaban a Dios. Y Dios levantó profetas como Débora, levantó profetas como Gedeón, levantó profetas como Sansón, levantó personas que declarasen y manifestaran el poder de Dios y el corazón de Dios. Sin embargo, eh, se morían esos líderes y el pueblo de Dios volvía a lo mismo. Pero estamos en un tiempo cuando necesitamos, y Dios está sacando, que no son todos, pero Dios está llamando a esta gente, a estos profetas, a esta gente. Acordarse lo que he dicho del profeta. No es aquel que juzga y que declara juicio sobre las naciones y sobre la gente. Eso es muy fácil hacerlo. Eso es fácil hacerlo. Cualquier profeta, entre comillas, puede hacer eso. Pero lo que Dios está levantando ahora es un remanente dentro de la iglesia de hombres y mujeres proféticos. Cuando digo profético, me refiero a aquellos que sepan oír la voz de Dios y que se atrevan a hablar en nombre de Dios. La palabra profecía quiere decir hablar como si Dios estuviese hablando, para revelar el corazón de Dios, para revelar el corazón de Dios. Hay un ejemplo bien claro de esto que se encuentra en el estudio que estábamos haciendo sobre el avivamiento, y es normalmente acerca de la intercesión, de orar. Muchas veces cuando antes de que Dios mande avivamiento a una nación, a un pueblo, a una ciudad, necesita
encontrar una persona, una mujer o un hombre, un grupo de personas que sepan ponerse en la brecha y sepan interceder, orar. No, no me gusta la palabra interceder porque mucha gente lo ha aislado y ha convertido la intercesión en un ministerio, cuando bíblicamente no es un ministerio. Todo el cuerpo de Cristo ha sido llamado a esto, a ser una voz profética, a tomar los pecados del pueblo, y normalmente oramos por avivamiento cuando las cosas van mal. Le decimos, Señor, manda avivamiento porque el pecado es muy grande, porque el gobierno está mal. Sin embargo, en Éxodo 28:38, eh, dice la palabra de Dios, y si queréis lo podemos leer rápidamente. Me estoy desviando un poco del tema, pero podemos leerlo. En Éxodo 28:38 vemos que la actitud profética, la actitud del corazón de Dios es totalmente la opuesta. Dice, y pondrás sobre la frente de Aarón una diadema, una tiara, en la cual esté escrito santidad al Señor, y estará sobre la frente de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, y Aarón quitará y Aarón llevará la iniquidad de las cosas sagradas, llevará la iniquidad y los pecados de los hijos de Israel cuando vengan a ofrecer a Dios ofrendas santas. Y esa palabra santidad a Dios estará siempre sobre su frente, para que sea aceptado delante del Señor. Ahora, no sé si habéis entendido lo que acabo de leer en Éxodo, pero lo que está diciendo es que Dios se deleita. Somos aceptados ante Dios cuando como sacerdotes cogemos el pecado del pueblo y no los condenamos, no los hundimos, no decimos, Señor, manda avivamiento y bendícenos a nosotros porque el pueblo es muy malo, sino que cogemos las iniquidades del pueblo y vamos a la presencia de Dios con el pecado del pueblo y se lo ofrecemos a Dios y clamamos y decimos, Señor, necesitamos una visitación de tu gracia. No sé si os suena a algo esto. Pero a mí me suena esto a Cristo. ¿Os acordáis que siempre he enseñado que Cristo Jesús se ve en todo el Antiguo Testamento? Aquí tenéis un ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús de tal manera amó al mundo que vino al mundo no para condenarlo, sino para coger sus pecados y llevarlos a Dios sobre la cruz, con la palabra santidad escrita sobre su frente, santidad a Dios. Y esa es la actitud del profeta, del espíritu profético. Vuelvo a repetir, por favor, no confundir el otro tipo de profeta. Tiene que ser un pueblo profético que sepa hablar en nombre de Dios y transmitir lo que hay en el corazón de Dios. En Apocalipsis 11, vamos a ver esta iglesia. En Apocalipsis 11, en el versículo 1, dice la palabra de Dios, me fue dada una caña de medir. Aquí está hablando Juan, semejante a una vara. Y alguien me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Tú y yo somos el templo de Dios. Mide el templo de Dios, mide el altar. ¿Qué se hacía en el altar? Se ofrecía sacrificio por los pecados. Y mide a los que en el templo adoran a Dios. Y podéis leer el capítulo entero y os daréis cuenta que aquí hace una diferencia entre iglesia e iglesia, ¿ok? Y no estoy enfatizando esa diferencia, estoy enfatizando la importancia de tener el corazón profético, de saber escuchar la voz de Dios. Para mí estamos viviendo en tiempos súper peligrosos y súper importantes de aprender a discernir y conocer la voz de Dios. Dice el versículo 2, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas y no midas a los que están en ese patio. O sea que hay un lugar donde están los adoradores, hay un lugar donde está el altar de intercesión, de oración y de sacrificio por el pecado, y hay un lugar donde están, como dice aquí, las naciones, las ciudades, aquellos que no están dentro del mismo territorio, están dentro del mismo edificio, si queréis llamarlo así, pero no están en el templo de Dios. O sea que lo primero que quiero que veáis es esa diferencia. Esta metáfora coge una vara y mide.
La vemos muchas veces a través del Antiguo y del Nuevo Testamento y nos habla acerca de que Dios está cuidando precisamente. Dios está cuidando de algo o de alguien para conservarlo, para que no sea destruido, para prepararlo. ¿Y qué es lo que está preparando? Una iglesia que sepa moverse en profecía, en la voz profética de Dios. En los últimos tiempos profetizó Joel, derramaré de mi espíritu y la gente, sobre toda carne, y los jóvenes profetizarán. Y vuelvo a repetir, acordarse de la definición que os he dado de la profecía, hablar en nombre de Dios, no predecir el futuro. No se trata de predecir el futuro, no se trata de ver los pecados y condenarlos, eso lo hace cualquiera. Y es fácil porque el mundo está lleno de ello. Hablar en nombre de Dios, ¿qué es lo que Dios está queriendo hablar? Ahora, el Juan sigue escribiendo. Juan sigue escribiendo aquí en Apocalipsis y nos vamos al versículo 2 y dice, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles o a las naciones, aquellos que no son santos. Y esta gente hollarán la ciudad santa por 42 meses. Versículo 3. Dice, y otorgaré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1270 días, vestidos de cilicio. Otorgaré, le daré autoridad a mis dos testigos. Ahora yo sé que de aquí podemos sacar muchas conclusiones y muchas definiciones sobre de qué está hablando aquí, pero yo estoy viendo ahí claramente de que hay un tiempo, cuando habla de tiempos exactos la Biblia, como 42 meses, como dice aquí Apocalipsis, como 1260 días, como dice aquí la palabra de Dios, es porque nos está indicando, nos está enseñando Dios de que hay un tiempo señalado, un tiempo protegido, un tiempo cuando el pueblo de Dios, aquellos que se atrevan a escuchar su voz y hablar, puedan hablar la revelación de Dios, hablar el corazón de Dios, declarar lo que Dios está diciendo. Porque llegará un tiempo llegará un momento cuando este tiempo se acabará. Y para mí, cuando veo estos tiempos exactos, me entiendo eso. Hay un tiempo señalado, 42 meses, que es igual que 1260 días, es la misma cosa. 1260 días nos habla de un tiempo señalado, protegido por Dios, en el cual tenemos autoridad para hablar y declarar la voluntad y el corazón de Dios sobre las naciones, para declarar la palabra de Dios. Y tú y yo somos parte de eso, si queremos, si queremos. Has sido llamado para traer revelación no contaminada, no adulterada, en tiempos de cataclismos, en tiempos de choques entre reinos. Cuando hay un choque entre reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios, como está pasando hoy en muchos lugares, cuando hay un choque cataclísmico entre los dos poderes, Dios siempre va a levantar una iglesia profética que hable y declare su palabra. No sé si alguien está viendo eso y entendiendo. Pero también hay otro pasaje en la Biblia que es el de Daniel capítulo 7, que van juntos con Apocalipsis 11. ¿Ok? Acordarse que Daniel es la imagen, no, sino el paralelo, podríamos decir, del Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Y parece ser, leyéndolo, que nos habla del mismo tiempo en la historia, en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, el capítulo entero, pero podemos leer versículos como el 25. Esto está pasando al mismo tiempo. Hay un choque cataclísmico entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y Dios está levantando una iglesia profética, pero al mismo tiempo Satanás, dice aquí la Biblia, y esta bestia se levantará y proferirá palabras contra el Altísimo.
y afligirá a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? E intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. O sea, aquí vemos que al mismo tiempo que Dios está queriendo levantar la voz profética, eh, Dios nos está avisando de qué es lo que se va a levantar contra esta iglesia. Y aquí en el siglo XXV está lleno de revelación profética de cómo el enemigo, el adversario, se enfocará específicamente para tratar de distraer, para tratar de desviar, para tratar de arrastrar a su reino. Ok, no estoy hablando aquí del infierno, sino a su reino. Y después, si nos da tiempo, explicaré eso. En vez de que nos acerquemos al reino de Dios, hablará contra palabras, las palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos. Hay otra palabra, no sé qué versión estáis leyendo, pero en otra versión dice quebrantará a los santos. Hay otra, a ver si la encuentro aquí. Eh, oprimirá al pueblo de Dios. Hay otra en inglés, hay una versión que dice y los agotará, tratará de agotarlos, de cansarlos, de quitarles las fuerzas. Eh, o sea que la primera parte vemos que se está viendo ya en muchos lugares. Pero sigue diciendo, Satanás hablará en contra de los santos del Altísimo, removiendo dolores del pasado, removiendo reputaciones dañadas por la persecución y por gente que se ha levantado en contra de ellos, produciendo malentendidos, llevándolos a que tengan una actitud defensiva en vez de ofensiva, llevándolos a que luchen y se peleen entre ellos mismos. Y todo por obra de Satanás. ¿Por qué? Acordarse lo que hemos hablado de la pureza, santidad al Señor. Porque cuando un pueblo profético tienen emociones y tienen problemas que no han tratado con ellos, que han sido malentendidos, malinterpretados, que han sido ofendidos, que han sido, qué sé yo, su reputación ha sido dañada, contamina cualquier revelación que reciban de Dios. Es por eso importante que si tú te identificas con esta voz profética que Dios está levantando, seas rápido en decirle, pedirle al Espíritu Santo que examine tu corazón, tu actitud, que te recuerde siempre. Okay, el Isaías lo dijo de una forma muy clara, hablando acerca de Cristo Jesús. Isaías dijo, profetizó acerca de Cristo y dijo, como una oveja llevada al matadero, no abrió su boca ni se defendió a sí mismo. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Porque cuando tú tienes esa actitud, yo no necesito defender mi reputación. Yo no necesito defenderme mi identidad. Cuando esa verdad se hace verdad en tu vida, todo lo del pasado, todo aquello que te ha herido, todas tus actitudes defensivas van a ser quitadas de en medio. Vas a dejar de luchar por tu reputación. Podrás volver a Dios, escuchar su corazón y producir la palabra pura de Dios sin ser contaminada por nada de lo que hay en ti del pasado. En otras palabras, saber lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Lo he enfatizado y lo he enseñado muchas veces a través de los años. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ve Dios? Cómo te ve Dios es muy diferente de cómo te ves tú mismo y cómo te ve la gente. Esa es la oración que tienes que hacerle al Señor. Señor, ayúdame a ser más como tú. Fortalece mi conocimiento de que tú me amas y me aceptas y que tu amor y tu aceptación es suficiente. No necesito la aceptación del hombre. No necesito luchar contra contra la acusación.
y contra la calumnia. Igual que quiero seguir el ejemplo de Jesús y puedes orar de esa forma, poniendo tus propias palabras. Escojo el perdonar a aquellos que me han acusado, aquellos que me han malentendido, aquellos que han hablado de mí, aquellos que me han criticado. Porque cuando tomas esa actitud de no necesitar defender quién eres, es cuando la palabra de Dios fluirá de forma pura. En segundo lugar, dice Daniel 27, afligirá a los santos de Israel y dice, afligirá a los santos de Israel. Ok, la palabra, como he dicho antes en el texto original, da a entender, hará cansar a los santos de Israel, los hará cansar, eh, es como una moneda, ¿ok? El ejemplo más claro que tengo yo, lo escuché de un predicador hace un montón de años atrás. Antiguamente las monedas, no como las monedas de hoy, no como el euro. Un euro vale un euro, ¿ok? Tenga los años que tenga. Un 2 euros vale 2 euros, tenga los años que tenga y sea la moneda sea lo vieja que sea. Pero antiguamente las monedas estaban hechas de material como plomo, cobre, plata, y cuando las llevabas en el bolsillo o de rozarse la una con la otra, se iban desgastando, iban perdiendo valor, porque al rozarse la una con la otra, con el uso, pasar de mano en mano, de caerse al suelo, las monedas perdían peso, iban desgastándose, perdían peso, y al perder peso perdían valor, aunque fuese la misma moneda con la misma imagen. Y esa es la palabra que usa aquí en el hebreo, en Daniel 7:25. Hacer gastar. Va a intentar de gastar a los creyentes, cansándolos, gastándolos. Y para poder mantenerse firme en la palabra de Dios, para poder declarar la palabra de Dios, para poder escuchar la voz de Dios y la intención de Dios y transmitirlo a este mundo, necesitamos estar fuertes porque es un peso que solamente los valientes pueden llevarlo. Pero todo esto es el plan de Dios. En tercer lugar, dice el versículo 25, e intentará cambiar los tiempos. Intentará cambiar los tiempos. Diferentes versiones usan diferentes palabras. Algunas, me he dado cuenta que algunas versiones en español dice y intentará cambiar las fiestas solemnes, o intentará cambiar los tiempos señalados, o intentará cambiar las temporadas escogidas, sagradas por Dios. Eh, ¿Qué significa eso para nosotros proféticamente? Cuando los tiempos son cambiados, acordarse que dije antes lo de los tiempos, 42 meses, significa un tiempo establecido por Dios de libertad y protección para declarar la voz profética de Dios. Cuando Satanás, el enemigo, trata de cambiar los tiempos, va a hacerte creer que no es el tiempo de Dios para tu vida. Va a hacerte creer que no es el tiempo de Dios para profetizar. Va a hacerte creer que no es el momento. Y necesitamos estar. Aquí hay un versículo que lo he citado muchas veces últimamente y es el que se encuentra en 1 Crónicas 12:32, cuando habla de los hombres valientes de David. Menciona a todos los guerreros valientes de David que se unieron al rey David para luchar contra los enemigos, y menciona uno de ellos, a un grupo de ellos que dice, y los hijos de Isaacar. Versículo 32 de Crónicas, 1 Crónicas 12. Y los hijos de Isaacar, que estaban, estaban agraciados o dotados por Dios con la gracia de entender los tiempos para poder decirle a Israel lo que tenían que o lo que debían de hacer. Y eso es la actitud que tenemos que tener nosotros, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la presencia de Dios, no orar por orar, no orar cualquier cosa, sino esperar en Dios, aprender a estar quietos en la presencia de Dios, para estar pendientes, y más en el tiempo que estamos viviendo.
para que todos nuestros pensamientos, para que todas nuestras palabras, para que nuestra geografía, el lugar donde vayamos y nos encontremos, para que nuestra relación y relaciones estén en perfecto tiempo con el tiempo de Dios, en sincronía con Dios. Porque si no eres capaz de mantenerte en el tiempo de Dios, ok, os voy a dar un versículo para que entendáis lo que es estar en tiempo de Dios. Se encuentra en Gálatas 5, 16, 27. Gálatas 5, si queréis lo leemos. Gálatas 5. Para que entendáis lo que es estar sincronizados con Dios. Gálatas 5, 16, 17, 16 al 26. Pero empieza diciendo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y nos explica lo que es el deseo de la carne. Y después nos dice, el versículo 25, es donde quiero enfatizar, dice, porque si andamos o si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ok, eso es estar sincronizado con Dios. Hay una versión que me gusta mucho, que es la literal, que dice, porque si andamos en el Espíritu, tenemos que andar al mismo ritmo que Él. Si vais a andar en el Espíritu, andar al mismo paso que Él. Si vivimos en el Espíritu, si vamos a vivir en el Espíritu, o como dice en el versículo 16, si vamos a andar por el Espíritu, tenemos que aprender a andar al mismo ritmo que Él. No andar más lentos, no quedarnos atrás, no permitir que Satanás con cualquier artimaña, con cualquier desviación, con cualquier despiste, con cualquier interrupción en nuestra vida, con cualquier lucha insignificante, como dice el apóstol Pablo, no dar golpes al aire, sino saber lo que estáis haciendo, nos desincroniza y nos damos cuenta de que hemos perdido la sincronización, que ya no oímos la voz del Espíritu, que ya no lo sentimos como lo sentíamos antes, que ya no somos conscientes de su presencia en nosotros. Y necesitamos pedirle a Dios, Señor, si hay algo en mi vida, si yo he permitido algo en mi vida que impida el mantener el paso con el Espíritu, el que mi vida esté sincronizada con Él, alguna desobediencia, alguna conexión equivocada, alguna distracción que me saque del tiempo de Dios. Permite que el Espíritu Santo de Dios me coja mi vida y me vuelva a, ¿cómo lo explico? A poner al ritmo. Me gusta la palabra en griego, la palabra ritmo, al ritmo del Espíritu. Ponerme al ritmo del Espíritu, volver a sincronizarme mi corazón con el corazón de Dios, mis latidos con el latido del corazón de Dios. Porque muchas veces el enemigo nos engaña y nos miente. Y todo con la idea de quitarnos, de sacarnos fuera de ese ritmo. Me gusta la palabra ritmo en el original griego porque no voy a meterme en esta hora, pero Dios es un Dios de ritmo. Y la Biblia nos da a entender de que Dios se mueve en un ritmo, el ritmo de la gloria, el ritmo de la luz. La luz se mueve a millones de metros por hora. Y en cuarto lugar, dice Satanás, el enemigo. Ahí estábamos leyendo en Daniel, Daniel 7:25. Cambiará los tiempos y después también dice cambiará la ley. Y no está hablando aquí solamente de la ley de un país, aunque eso también está pasando y lo estamos viendo claramente. Pero está hablando, no solamente está hablando de la ley de un país, de una nación, sino que está hablando acerca de demonios que controlan la ley satánica, la ley de las tinieblas, la ley de confusión que controlan nuestras vidas, la ley de pensar territorialmente, la ley de las leyes de que nos hace Satanás, nos hace pensar territorialmente. Esto es mi iglesia, esto es mi terreno, esto es mi territorio. Eso es Satanás cambiando las leyes.
cambiando los límites del comportamiento religioso, pues estableciendo jerarquías falsas, estructuras jerárquicas no bíblicas dentro de la iglesia que permiten y se prestan para el abuso espiritual y para hundir a los santos en vez de levantarlos y de edificarlos a que sean el cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando nos encontramos con nos encontramos con este ataque de Satanás, tenemos cómo nos enfrentamos a él. Nos enfrentamos a él, amando y entendiendo el reino de Dios, sabiendo cómo obra el reino de Dios, aprendiendo a discernir entre los valores divinos que gobiernan en el reino de Dios y los valores que gobiernan el reino de este mundo. Ok, podéis encontrar algunos de estos valores en Mateo 5 y Mateo 6, donde habla del Sermón del Monte. Saber discernir lo que es un principio del reino y un principio satánico. Ahora, quiero advertiros que son muy parecidos y son muy similares. Si no, no sería un arma. Si no, Satanás no tendría éxito en engañarnos. El Estado, os voy a dar un ejemplo, el Estado, que lo he mencionado en otras ocasiones, pero el Estado dominante de la gran parte de la iglesia es que andamos en lo natural en vez de andar en el espíritu. En vez de ser gente espiritual y somos naturales. ¿Cuántas veces hemos separado? Se nota en muchas cosas. Poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que te controla? ¿Qué es lo que te da temor? ¿Lo que está pasando aquí en esta tierra o lo que estás viendo en el cielo? Por muchos años, yo lo sé porque me he nacido en la iglesia, pero por siempre ha existido esa tendencia en el cristianismo de separar lo que es la vida natural, la vida secular, de la vida espiritual. El domingo, el domingo y el miércoles por la noche, que es cuando es el estudio bíblico o el culto de oración, y el domingo todo el día, somos espirituales. Porque es el día del Señor. Vamos a la iglesia, escuchamos un sermón, cantamos canciones, escuchamos la predicación, pero el lunes automáticamente, y yo creo que lo hacemos subconscientemente, nos convertimos en naturales y vamos al trabajo y actuamos naturalmente y reaccionamos naturalmente y reaccionamos, ¿quién me entiende? Cuando el creyente es creyente y es espiritual el domingo y los demás 6 días de la semana, cuando vamos al trabajo es cuando tenemos que ser espirituales, porque la Biblia dice bien claro que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y para enfrentarnos a la gente y a las situaciones que nos encontramos en este mundo, hay que ser espiritual, si no nos venimos abajo. Nuestro espíritu y nuestra carne no están dominados y sometidos al Espíritu de Dios. Es por eso que cuando como creyentes escuchamos alguna profecía de Dios, ok, fijarse bien mis palabras, escuchamos algo del Espíritu, escuchamos una adoración que es en espíritu y en verdad, que va más allá de la simple adoración que nos pone los pelos de punta y que nos emociona. No podemos entenderlas, nos choca, nos sentimos incómodos. Es por eso que cuando alguien, un hombre o una mujer que realmente han sido llamados de Dios, por Dios para hablar en nombre de Dios, son rechazados. Su revelación es rechazada, no es aceptada. ¿Por qué? Porque el cristiano natural trata de entenderlo con su mente natural. Y es incapaz, como dice el apóstol Pablo, de recibir las palabras del Espíritu, porque hay que discernirlas y entenderlas espiritualmente. Y estos cristianos naturales, cuando escuchan a cosas del Espíritu, cuando escuchan esos ejemplos que os he dado, no quiero repetirlos, se ofenden, se van, te rechazan y rechazan la revelación de Dios.
¿Por qué? Porque nuestra vida tristemente ha sido moldeada por medios naturales, por valores carnales naturales. Por ejemplo, por las películas que vemos, por el sistema educativo que nos han enseñado en la escuela, en nuestras familias y por la televisión. ¿Cómo se llama en español? Los medios de comunicación. Y todas estas enseñanzas, todas estas cosas que han moldeado nuestra vida, bloquean, son un impedimento para recibir del Espíritu. Por eso nos cuesta tanto ser adoradores, recibir palabra de Dios, oír la voz de Dios, discernir lo que Dios está diciendo. Es por eso que tenemos que nacer de nuevo, como en Juan 3. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, y fijarse bien lo que dice, si no naces de nuevo no podrás ver. Y ahí está la clave. No dice no podrás entrar al cielo, no dice no podrás entrar, dice no podrás ver el reino. En otras palabras, una vez que tú has nacido de nuevo, todos los que me estáis escuchando, una vez que habéis nacido de nuevo, tenéis la habilidad dada por Dios de ver espiritualmente. Vuestra vista espiritual ha sido restaurada. Es lo que dice Isaías, ¿sí o no? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Dios para restaurar la vista a los ciegos. Y no está hablando solamente de ciegos físicos, aunque también, sino de la vista espiritual. Porque todo aquel que cree en mí, tienes que nacer de nuevo para poder ver, para poder percibir los preceptos espirituales que están desatándose en tu interior, para poder experimentar y vivir la cultura y los valores del reino de Dios. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, mantenerse al ritmo y sincronizados con el Espíritu. Y necesitamos ver en el reino espiritual, ver el reino de Dios, para saber discernir entre aquello que es del Espíritu Santo y aquello que es de Satanás en estos tiempos. Acordarse, vuelvo a repetir, es tan similar en muchos casos que muchos son engañados y muchos caen. En 1 Corintios 3:1, el apóstol Pablo le habla severamente a los creyentes de Corintio. Dice, no pude hablaros como a gente que vive en el Espíritu, sino como a gente natural. No pudo hablarles ni enseñarles cosas espirituales, porque no las entendían. Trataban de entenderlas y de explicarlas y de interpretarlas de forma natural. Entonces, volviendo al tema, Dios está levantando, como he dicho, hemos visto en Jeremías 7, Jeremías 7, sí, 25. Desde el día de vuestros padres, cuando sacaron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he mandado profetas que amanecen temprano por la mañana y las he enviado a vosotros, sin embargo, los habéis rechazado. No me importa, ahora mismo no me importa esa parte de rechazar. Por eso he enfatizado el pecado. Ahora mismo me importa que cojamos este mensaje y digamos, yo quiero ser una de esas voces proféticas. Yo quiero ser una de esas voces proféticas. Dios está hablando